Buenos días, al ser las 9 de la mañana, les damos la bienvenida a nuestra segunda transmisión del programa que estamos realizando de forma semanal, nuestro programa Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios internacionales que acontecen en nuestra sociedad global. Les acompañamos Gerald Solano y su servidor Percy Rodríguez. ¿Qué tal, don Gerald? Buenos días, Percy. Muy contento de estar nuevamente acá en el programa Pulso Global, un espacio que hemos ideado para ustedes, quienes nos acompañan hoy y que les invitamos a seguirnos durante la próxima hora. Les recordamos que nuestro programa consta de 3 bloques. Un primer espacio donde hablaremos de noticias internacionales. Luego tendremos la sección de un personaje histórico y posteriormente un tercer bloque con el tema de fondo que, como ustedes vieron en nuestro anuncio, hoy hablaremos sobre las secuelas y las consecuencias de la crisis de Estados Unidos e Irán. Pasamos ahora a nuestra primera sección, Noticias Internacionales. Es la hora de tomarle el pulso al acontecer global. ¿Qué está pasando en nuestro planeta? ¿Qué es lo que sucede en nuestro mundo? Recordemos que en esta aldea global que llamamos la Tierra, lo que acontece en cualquier lugar nos afecta a todos. Comenzamos, don Gerald, con el acontecer internacional. Internacional. Bueno, amigos, y Percy, hoy la BBC Mundo nos habla sobre los significados que tiene para las relaciones internacionales y principalmente las relaciones económicas internacionales el hecho de que Estados Unidos haya sacado a China de la lista de países manipuladores de divisas. Sin duda un tema que veníamos escuchando ya desde hace un par de años y que incluso en 2019 representó una guerra comercial o una llamada guerra comercial entre estas dos potencias. Bueno, el periódico El Universal de México nos trae la noticia de que la frontera entre México y Estados Unidos, se ha vuelto la segunda más mortal del mundo. Y es que la primera es precisamente la ruta que están buscando los migrantes que parten de Medio Oriente y de África por el Mediterráneo para tratar de llegar a Europa. Esa es la más mortal. Ahora, en el caso del periódico Universal nos dice que aproximadamente 497 personas perdieron la vida en la frontera entre México y Estados Unidos en el 2019. Es una cifra impactante que nos dice que se coloca entonces la frontera entre México y Estados Unidos como la segunda más mortal del mundo. El caso de O Globo en Brasil, en las noticias internacionales señalan que Europa endurece la amenaza de sancionar a Irán por el tema del acuerdo nuclear, tema que estaremos analizando más adelante, pero que definitivamente constituye un reto a la Unión Europea, precisamente un escenario donde estamos a puertas del famoso Brexit. Así es. Por su parte, el periódico El Comercio de Perú nos dice: Estados Unidos sanciona a Luis Parra y a otros 6 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Recordemos que recientemente se llevó a cabo las elecciones para elegir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela. De eso comentamos en el programa anterior. Pueden ustedes buscar más referencia sobre este tema, la elección de Luis Parra por parte de los chavistas en la misma asamblea, y recordarán ustedes la elección de 100 diputados de oposición a Maduro que votaron por Juan Guaidó. Como en el programa anterior creo que conversamos bastante, pueden ustedes buscarlo y observar más información sobre este tema ahí. En el caso de Al Jazeera señala en sus noticias referentes al Medio Oeste la situación que está viviendo Libia, ¿verdad? Precisamente la posición que tiene Moscú, que ha tenido Turquía y las negociaciones para un cese al fuego, ¿verdad? Tema que definitivamente, como recordaremos desde la primavera árabe, venimos con una situación en Libia
y que se ha venido recrudeciendo en los últimos meses a partir de temas de elecciones, ¿verdad? Y esto es un tema que también se está siendo destacado en los diferentes medios internacionales. Y tema muy interesante porque es una guerra que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Entre el gobierno de Libia y la oposición. Bien, el periódico El País de España nos dice Europa da el primer paso para una posible ruptura del acuerdo nuclear con Irán. Bueno, es una noticia que estaremos comentando en el transcurso del tema de fondo, en donde Francia, Alemania y Reino Unido pues están activando un protocolo, un mecanismo que fue firmado en el 2015 para impedir que Irán continúe con sus posibles prácticas para buscar el enriquecimiento del uranio y que respete el pacto que fue suscrito en ese año de 2015. Hay algunos medios nacionales, como el caso de Delfino CR, menciona que Colombia, la ONU denuncia asesinatos de guerrilleros de las FARC. Tiene una nota referente a China como el gigante asiático veta a Human Rights Watch por su apoyo a las protestas y cómo las divisas en la región se van a mover pendientes de la situación o la tensión que vive Medio Oriente y a raíz de del pacto entre Estados Unidos y China, que como mencionábamos sin lugar a dudas será un tema de análisis. Por su parte, el periódico El Mundo de Francia nos dice que hay una gran preocupación por las huelgas que están llevando a cabo los manifestantes llamados chalecos amarillos, y el tema ahora ya no es el aumento en las cuotas del transporte público, sino más bien lo que tiene que ver con el sistema de pensiones. Pues un tema importante que definitivamente de alguna manera está relacionado con el calentamiento social que vemos en muchísimos países del mundo. Sí, definitivamente, Percy, creo que el mundo está bastante movido, tenemos bastante información en los medios internacionales e incluso muchos de los medios internacionales señalan algunas decisiones, ¿verdad?, de los diferentes países, como el caso de Canadá, referente a la situación con el derribo del avión ucraniano en Teherán y las posibles repercusiones sociales que podría esto enfrentarse. Por su parte, Reuters dice, Irán anuncia arrestos por el accidente del avión ucraniano. Muy interesante porque esto lo vamos a analizar más adelante. Después de la caída del avión han habido una serie de levantamientos y manifestaciones en contra del régimen iraní, y el régimen ha respondido tímidamente y en este momento comienza a hacer arrestos. No sabemos de quiénes, por qué, el rango de las personas que fueron arrestadas, pero bueno, podemos comentar de eso en nuestro tema de fondo en los próximos minutos. Sí, además encontramos también noticias referentes a el pacto que está desarrollando Francia y Alemania, precisamente en una carrera diplomática por encontrar algunos elementos que puedan mejorar la situación, precisamente a nivel de la posible salida del Reino Unido. Y además también estamos encontrando las posiciones referentes a el acuerdo nuclear. Muy bien. Y bueno, para continuar con nuestro programa, le agradecemos a quienes nos acompañan y pasamos a nuestro segundo bloque, nuestra sección denominada El personaje de la historia. Hoy hablaremos no sobre un personaje, sino sobre los ayatolas como líderes religiosos y políticos de Irán. Y como decía Mahatma Gandhi, no hay caminos para la paz es el camino. Y qué mejor forma de conocer de esos personajes de la historia que con nuestro amigo especialista e historiador Percy Rodríguez. Bien, hoy vamos a hablar de los ayatolas. ¿Quiénes son? ¿De dónde viene su poder? ¿Cuál es el peso que tienen en el mundo? ¿Cuál es el peso que tienen en Irán? Bien, el término ayatola o ayatolá o ayatollah, como se puede decir, es un rango eclesial, religioso, que se le da precisamente a las personas que tienen un alto rango dentro del clero chiita. Y aquí lo que hay que diferenciar es que en el Islam hay principalmente dos grandes corrientes, que una es la sunita y la otra es la chiita. ¿Y dónde nacen estos
grupos nacen después de la muerte del profeta Mahoma en el año 652, cuando se da un enfrentamiento por la sucesión del califa. Es decir, ¿quién va a ser ahora el líder del califato que hereda Mahoma? Va a generar una serie de conflictos entre los principales clanes. Y en el caso, bueno, finalmente es tomado, digamos, por los suníes. Pero los chiitas del Chi Ali, que significa los seguidores de Ali, Ali era el yerno de Mahoma, van a ser un grupo que se aparta, digamos, del grupo oficial que quiere tener parte en la sucesión de Mahoma, y terminan creando un califato aparte, ¿verdad? Que va a ser el califato chií y que actualmente se encuentra en muchísimos países del mundo, y bueno, en Irán son gobierno. Precisamente, bueno, hemos conocido de ayatolas desde el siglo XIV, en el siglo XVIII, XIX y hasta el presente, pero solo 2 han sido líderes supremos del gobierno iraní. Recordemos que el gobierno iraní, la revolución islámica, es una revolución relativamente reciente, es en el año 1979 que el ayatollah Khomeini llega a ser el líder supremo después de una revolución muy fuerte contra el famoso Shah de Irán, que fue un monarca pro-occidente, apoyado tanto por Estados Unidos como por Gran Bretaña, que generó, al igual que una modernización de su país, también una terrible represión, y que fue esa represión la que hizo precisamente que pudiera triunfar la revolución islámica, ¿verdad? Y una vez que triunfa la revolución islámica, Khomeini, que estaba fuera del país, regresa a Irán, y hay una constitución que permite que él acceda al cargo de líder supremo. Incluso parte de la constitución es redactada por él y por otras personas cercanas, en donde se crea básicamente 2 columnas, Gerald. Una columna, ¿verdad?, que es la columna, si se quiere, democrática, en donde hay entre comillas, hay un presidente, ¿verdad?, electo por el pueblo, que elige a sus ministros, y que además también hay un parlamento de elección popular. Lo que pasa es que esta estructura es nombrada, los candidatos a esta estructura son nombrados por el líder supremo. Es decir, es el líder supremo el que va a establecer quiénes son las personas que pueden ser candidatos en esa estructura, y solo pueden ser varones. Hay una serie, digamos, de reglamentaciones que pasan por el líder supremo, por el Consejo de los Guardianes, y ellos deciden que tiene que ser varón, tiene que ser perteneciente a la religión musulmana, no haber pertenecido al régimen del Shah de Irán, y además ser leal a la revolución. Y eso es muy complicado, es decir, ¿cómo estableces que un candidato a presidente sea leal a la revolución? Porque ese leal a la revolución es lo que le permitiría al líder supremo o al Consejo de Guardianes eliminar o destituir al presidente de la República Islámica de Irán. Por supuesto, es un término muy complejo, ¿verdad? Bueno, dependiendo de la lealtad, el líder supremo puede quitarlo o no. Y lo otra es que en el caso del ayatollah actual, ¿verdad?, que es el sucesor de Khomeini, que es el ayatollah Khomeini, él va a tener la posibilidad de ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay una segunda estructura en donde la cabeza es el líder supremo. Las 2 estructuras son puestas por la Constitución, solamente que vamos a tener al líder supremo, del que dependen las Fuerzas Armadas, del que depende la elección de los miembros a los tribunales de justicia, de los que depende la elección de las personas que se van a encargar de organizar las elecciones, en esa estructura paralela, ¿verdad?, que permite la Constitución, pero que está vinculada directamente a los clérigos, al orden religioso,
que encabezan los ayatolás. Por eso se habla de un régimen o de una pirámide totalmente teocrática, ¿verdad? Es un estado teocrático. Que culturalmente es muy interesante, pero que sí ha sido acusado reiteradamente de mantener reglas que en la sociedad de hoy son complicadas. Por ejemplo, el silencio de las mujeres en temas políticos. Para ocupar cargos públicos se tiene que ser varón. Temas de derechos humanos. Ha sido cuestionado, digamos, en diferentes áreas. Y que los programas nucleares no dependen del presidente de la República Islámica, sino que dependen de un líder religioso, que es el líder supremo. En este caso, el ayatollah Khomeini en la actualidad. Perfecto, gracias Percy, porque bastante interesante y creo que nos introduce precisamente a el tema de fondo que queremos hoy analizar y conversar con ustedes quienes nos acompañan. Y gracias por continuar con nosotros llevándole el pulso a los acontecimientos globales. Al ser las 9:16 de la mañana, damos inicio a nuestro tercer bloque, que es el tema de fondo precisamente, en el cual le dedicaremos a un tema que ustedes nos solicitaron, ¿verdad? Y nos han escrito en nuestras redes sociales en esta semana, que es precisamente conversar un poco sobre las secuelas y las consecuencias de la crisis entre Estados Unidos e Irán. Y para iniciar con nuestro análisis, precisamente trataremos de hacer algunos elementos que contextualicen precisamente qué nos llevó a la situación del 3 de enero de este año. Un 2020 que inicia con el mundo de especulaciones y afirmaciones que, ¿verdad?, que incluso para algunos analistas era difícil incluso a veces abordarlos, ¿verdad? La primera pregunta que creo que nos hacían estas semanas, que tanto Percy y mi persona estuvimos atendiendo a medios de comunicación, nos preguntaban si había o no una tercera guerra mundial. Y precisamente ese no va a ser el enfoque que nosotros vamos a darle al programa, sino precisamente hablar un poco sobre qué nos ha llevado hasta esta situación. ¿Por qué Irán? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Cuáles son los intereses que hay en una región tan convulsa, ¿verdad? Una región tan rica, ¿verdad? Estamos hablando de que esta región de Eurasia, del Medio Oriente, es una región histórica de interés por las grandes potencias, es la cuna de las religiones monoteístas más importantes, ¿verdad?, de la humanidad. Nace el judaísmo, cristianismo, ¿verdad?, el islamismo. Estamos hablando de que contiene más del 60% del Producto Interno Bruto Mundial. Estamos hablando de que para los referentes incluso religiosos, ¿verdad?, algunos hablaban de que el Edén se podría haber encontrado, ¿verdad?, en la región. Entonces, es decir, es un espacio geográfico de bastante interés en términos políticos, en términos económicos, culturales, históricos, y por supuesto todos estos elementos, creo que nuestros amigos que nos acompañan, y Percy estará de acuerdo, resultará por supuesto de una zona de interés o de atracción, y por qué no en este caso de conflictos, lamentablemente. Una región históricamente muy rica, efectivamente fue cuna de las civilizaciones. Ahí estuvo Mesopotamia, las ciudades de Ur y Babilonia. Bueno, precisamente uno podría pensar en el campo nuestro diplomático, Gerald, de las relaciones internacionales, que precisamente en Mesopotamia nacen los primeros códices, las primeras alianzas, los primeros matrimonios dinásticos que se plantean para generar alianzas entre las diferentes ciudades de Mesopotamia. Es decir, ahí encontramos de una forma muy sencilla quizás los primeros rasgos históricos de la diplomacia en la actualidad. Bueno, Percy, y antes de seguir analizando un poco sobre la crisis, algunos de nuestros amigos que nos acompañan nos informan de que la imagen está como de lado. Sin embargo, a nivel técnico nos informan que es un tema particular con Facebook. Estamos viendo cómo podemos resolverlo. Les agradecemos sus comentarios, sus preguntas, porque este programa es precisamente para analizar, para poder comprender el entorno internacional y por supuesto para poder aclarar aquellas
aquellas dudas que ustedes tengan. Y bueno, Percy, siguiendo un poco, digamos, en esta línea, más recientemente, ¿verdad? La región se convierte en una zona que incluso algunos políticos estadounidenses han mencionado como una caja de pólvora. ¿Verdad? Sí. Y que precisamente la situación que nos llevó el 3 de enero era prácticamente, decían, como arrojar, ¿verdad? Un cerillo, ¿verdad? Un fósforo encendido a esa caja de pólvora que precisamente podría, digamos, estallar. Tenemos conflictos entre, bueno, obviamente el de Irán, la situación con Irak, la situación de Afganistán, ¿verdad? Es decir, ha sido una región Israel-Palestina, que son situaciones que al fin y al cabo son de interés para el mundo, son interés para las potencias, sí. Pero hay elementos, hay recursos que podríamos explicar un poco, ¿verdad? Ya no es solo el petróleo y el gas, ¿verdad? Anunciaba Irán el año pasado, finales del año pasado, el haber encontrado unas reservas importantes de petróleo, incluso se hablaba de las reservas más grandes de petróleo, ¿verdad? Del mundo, y esto también entonces conlleva a adicionar un elemento. Estamos hablando de una economía global, de un mundo que depende del petróleo en este momento, si bien hay esfuerzos por revertir la dependencia de combustibles fósiles, sabemos de que en este momento la economía sigue basada en estos elementos. Pero a esto le sumamos, como mencionabas, modelos o sistemas políticos diversos a lo que Occidente también ha tendido a conocer, ¿verdad? Estamos hablando de una teocracia, ¿verdad? Y entonces tal vez ahí ahondar un poquito, Percy, para nuestros amigos de qué es una teocracia. ¿Cómo no? Teo, Dios, Kratos, poder, ¿verdad? De términos griegos, que nos habla de un sistema político que está concentrado en figuras religiosas. Es decir, que se vuelve, su constitución es una constitución confesional, ¿verdad? La constitución de Irán de 1979. Es muy interesante porque tiene un preámbulo en el que precisamente habla de la necesidad de los grupos nacionalistas, ¿verdad? Que tiene que ver con la nacionalización del petróleo, está en su preámbulo, y que también busca defenderse de las potencias colonialistas. Las potencias hegemónicas. Y es que las potencias hegemónicas han tenido en la zona un poder extraordinario. En algún momento la zona fue un mandato de Naciones Unidas, administrada básicamente por Gran Bretaña, por el Imperio Británico, pero también ha sido una zona en donde las torres petroleras han permeado durante muchísimos años. Y fue durante el Shah de Irán, ahí tenían las torres petroleras y Occidente pudo hacer ahí lo que quiso. Cuando estuvo la Revolución Islámica, hay una rebelión, una revuelta, una revolución contra ese régimen, digamos, prooccidental. Y desde entonces Irán pues se ha cerrado, ha tenido algunos conflictos con los países limítrofes y ha sido un régimen bastante opresor. Incluso en 1979, ahí comienza, digamos, el rencor con los estadounidenses. La revolución se da precisamente por los nexos del Shah con Occidente. Y el Shah además huye a Estados Unidos y eso molesta a la gente. Y los estudiantes lo primero que hacen cuando entra la revolución es tomar la embajada de Estados Unidos. Tenían alrededor de unos 400 y pico, 40 y tantos personas tomaron la embajada durante 400 y pico de días. Eso es mucho, claro. Es muchísimo. Y fue una crisis que los Estados Unidos recuerdan y resienten. Desde ahí viene, de alguna manera, ese malestar de los iraníes hacia Estados Unidos y de Estados Unidos también hacia Irán. Y algo, digamos, acá importante, digamos, también, Percy, en esa línea de entender es... vamos a comprender un poco la política exterior también de los Estados Unidos, ¿verdad? Y tal vez nos podamos ir un poco a la historia y recordar algunos estrategas de la política exterior estadounidense. Y recuerdo cuando Henry Kissinger escribe su libro de la diplomacia y él señala de que históricamente los Estados Unidos se han visto como un faro, ¿verdad? Como un modelo a seguir y casi que hay un mandato divino, por llamarlo de alguna manera, a que hay que instaurar la democracia en el mundo y que son llamados a. Y lo hemos empezado, como mencionabas, a ver en regiones como las de Oriente Medio, ¿verdad? Donde la presencia estadounidense en diferentes conflictos ha sido una constante.
Sí, eso hay que verlo incluso desde las famosas revoluciones de las primaveras árabes en el 2011. En realidad hay que entender que estos países en su cultura, pues ya es un tema cultural, no son regímenes democráticos, ¿verdad? Sino que han sido regímenes muy autoritarios y en este caso, digamos, un régimen teocrático instalado a partir de 1979, porque es muy nuevo, en donde hay una radicalización del Islam, que es la otra parte importante de comprender, ¿verdad? O sea, no es solo una cultura religiosa en sí misma, sino que ha radicalizado sus postulados religiosos a partir del año 79 hacia acá. Exacto, y que precisamente en ese radicalismo es que se centra un poco la crisis nuclear que le corresponde enfrentar a varias administraciones de los Estados Unidos, pero en particular la Obama, y que ahí viene un gran reconocimiento por la negociación que logra el presidente Obama de llegar a un acuerdo, por supuesto con Irán, pero que participaban varias potencias. Y esto es un tema, digamos, importante para poder empezar ya a analizar algunos actores, algunos elementos importantes en esta crisis, porque como les decíamos, hoy queremos hablar también de las secuelas y las consecuencias después de esta situación tensa que hemos vivido, y es precisamente la posibilidad de que estos gobiernos tan radicales, tan autoritarios, se hagan de un arma nuclear. Y ahí entonces la comunidad internacional, y como les decía, liderada por el presidente Obama en la administración anterior estadounidense, logra llegar a este acuerdo. Acuerdo que fue muy criticado por los Estados Unidos y particularmente por el presidente Donald Trump. En campaña hablaba de que había sido un muy mal acuerdo, digamos, una muy mala negociación en términos del acuerdo, que los iraníes eran, digamos, de desconfianza, pero que él iba a terminar todas las guerras, que iba a terminar la participación y presencia en Irak, que iba a terminar la presencia en Afganistán, etcétera. Y sin embargo, encontramos el 2020 donde iniciamos un año electoral con una guerra, ¿verdad? O por lo menos con una situación particular que lleva a la muerte de Soleimani. Y ahí entonces, Percy, tal vez para que iniciemos con ese tema, nos hacen unas preguntas diciéndonos que, bueno, que quién es Soleimani o quién era Soleimani y por qué los Estados Unidos deciden eliminarlo ahora, ¿verdad? O en este momento, y que si esto entonces es la puerta para un conflicto mundial. Sí, el 2020 nos sorprende con la noticia de la orden de mandar a matar a Soleimani, ¿verdad? A Qasem Soleimani. ¿Y quién es? Bueno, es el arquitecto de una política exterior de alianzas por parte de Irán. Es un estratega que durante muchos años se había visto en otros conflictos armados. Por ejemplo, cuando en algún momento Obama estuvo por invadir Siria, ¿verdad? Que se formó una coalición y al final más bien los esfuerzos se canalizaron a luchar contra el Estado Islámico y no contra Siria. En Siria había una situación bastante caótica. Estaba por un lado el gobierno de Bashar al-Assad y por otra parte muchísimos grupos peleando entre sí. Unos relativamente con alguna coincidencia con el gobierno y otros de oposición. Y ahí es donde entra Qasem Soleimani. Él llega a Siria y con el apoyo de los rusos, tras reuniones con los rusos, logra poner de acuerdo a todos estos grupos, ¿verdad? Que son chiitas, que son pro-iraníes, a pelear a favor del presidente Bashar al-Assad. Y logra, de alguna manera, generar milicias pro-iraníes en el territorio sirio, ¿verdad? Y luchar con ellos para la reconquista del territorio que en ese momento está en manos de ISIS, del califato islámico, que se está adueñando precisamente de grandes territorios en el norte de Irán, en el norte de Siria, en los territorios en Siria de los kurdos. Y esto genera un gran problema internacional. Soleimani además es el estratega que va a financiar, que va a unir, que va a poner en acuerdo a diversos grupos que son considerados terroristas por parte de Estados Unidos y Occidente, y en donde Irán había venido generando un despliegue, digamos, financiero importante. Estamos hablando, por ejemplo, en el Líbano de Hezbollah, estamos hablando de Hamas y de la Yihad en Palestina,
en lo que sería la Franja de Gaza, lo que es Cisjordania, de los grupos paramilitares en Irak, ¿verdad? Que existen grupos paramilitares chiitas proiraníes en Irak, y el alimento, digamos, a diversos grupos, a los hutíes en Yemen, por ejemplo. Es decir, en muchos de estos lugares hay una estrategia, ¿verdad?, que la fuerza Quds, que es precisamente la fuerza criada para generar acciones extranjeras en el mundo, ¿verdad?, fuera de Irán, y distribuir la ideología iraní, y cuyo comandante era Soleimani, es de lo que estamos hablando, de que él como estratega se encargó de realizar. Y ahí incluso es importante señalar que es un caso bastante interesante digamos, en el mundo y en las relaciones internacionales, de un país que tiene dos ejércitos, ¿verdad? Y que, como mencionabas digamos, al inicio, esta fuerza que lideraba Soleimani, más el ejército, digamos, y como institución, como figura establecida dentro del orden jurídico de Irán, y que precisamente la muerte de Soleimani es un golpe en ese juego de ajedrez bastante delicado. Y como mencionabas, no solo por el manejo y la capacidad de negociación que tenía a nivel de precisamente de estos grupos terroristas, sino también porque era el vocero y el negociador de aquellos proyectos importantes en términos geoeconómicos y geoestratégicos en esa región. Estamos hablando de gasoductos, de oleoductos que están, ¿verdad?, precisamente en la zona, como parte de una estrategia con unos mismos acercamientos con Rusia. Pero una vez que se da el bombardeo, ¿verdad?, y que estalla, digamos, esta crisis, vemos la respuesta de Irán, ¿verdad?, que dispara más de 22 misiles, dicen algunas fuentes, ¿verdad?, a dos bases estadounidenses, sin causar, según las declaraciones del presidente Trump, la muerte de ningún estadounidense. Pero encontramos, posterior a este momento de tensión, donde los Estados Unidos informan, ¿verdad?, que hubo un bombardeo. En unos minutos después el presidente Trump anuncia por medio de redes sociales precisamente que va a dar una conferencia de prensa, pero unos minutos después de este anuncio aparece un general iraní diciendo que se hizo el ataque, que ellos lo hicieron este envío de misiles, pero que ellos no quieren guerra, no quieren una escalada de guerra. Y un minuto después el presidente Trump anuncia de que ya se cancela la conferencia de prensa y la realiza el día siguiente. Y en ese discurso el día siguiente nos damos cuenta, ¿verdad?, que estamos hablando del miércoles de la semana pasada, de un presidente Trump muy diferente al presidente Trump que siempre conocemos. Un presidente calmado, un presidente, ¿verdad?, con un discurso relativamente, digamos, moderado, incluso puede casi que atreverse uno a decir que siguió perfectamente el teleprompter, ¿verdad?, lo siguió tal cual, pero que había un elemento que tal vez no habíamos analizado, y es precisamente el derribo de un avión con 176 pasajeros que sale de Teherán hacia Ucrania, y que empezó entonces a haber algún poco de ruido referente, digamos, a este tema. Lo que sí, digamos, acá, y tal vez es importante, digamos, señalar en términos de la política exterior de Estados Unidos, es que con el presidente Trump hemos encontrado una política exterior bastante errática, ¿verdad?, una política exterior muy basada en el tweet, ¿verdad?, y que precisamente muchos de lo que en algún momento se habló de que podría haber sido un elemento distractor o un elemento estratégico para su campaña, lo que sí tenemos claro es de que definitivamente no logró el cometido, ¿verdad? Se esperaba que en una situación de guerra, como ha sido en muchos casos tradicional en Estados Unidos, cuando hay guerra y está en peligro la seguridad nacional, los partidos republicanos y demócratas se unen, ¿verdad?, porque hay que defender la seguridad nacional. Sin embargo, en esta crisis en particular encontramos de que los dos partidos se mantuvieron en sus posiciones, ¿verdad? Prácticamente el bloque republicano apoyando al presidente, a pesar de que la información no fue tan clara, pero un partido demócrata diciendo de que definitivamente es un error y que ojalá no vayamos a una escalada y a una crisis mayor. Y los medios en lo que llevamos de este inicio de semana nos informan de que
no hay prueba suficiente para decir que habían ataques planificados vamos a ver, no había evidencia como tal, ¿verdad? No había una prueba, lo que dicen es que eran las suposiciones y los análisis a partir de lo que históricamente Soleimani podría haber dicho o querido hacer. Lo que sí es cierto es que el Irán decide a partir de la muerte de Soleimani salirse del acuerdo nuclear, lo cual da una alerta a los países europeos, ¿verdad? Precisamente Francia y Alemania, que mencionaban algunos de los medios. Hay una preocupación por este tema, pero hay un tema también importante aquí de mencionar, y es precisamente la participación de Donald Trump en la cumbre de la OTAN el año pasado, ¿verdad? Si vemos el discurso de Trump referente a la OTAN, ha sido una posición de estar contra sus aliados. Ha sido una posición donde dice que por muchos años estos países se ven beneficiados por el aporte que da Estados Unidos, que Estados Unidos es el que sostiene la OTAN, que ellos no aportan más allá que su presencia, etc. Y esto hace que una vez que la crisis parecía en su momento más crudo, el presidente Trump diga que tienen que entrar otros países y que esos países que tienen que entrar son la OTAN para apoyarlo. Y la respuesta es que no. Entonces, ¿será que esa calma y esa tranquilidad del presidente Trump más bien en el discurso fue precisamente porque se dio cuenta de que estaba solo, ¿verdad? Y ahora, no es de que los Estados Unidos, y ahí llegamos, tal vez importante señalarlo, necesitan de todos los aliados. Según el presidente Trump, son el ejército más fuerte del mundo, el mejor preparado, el mejor en armamento, o sea, podrían llevar la guerra, digamos, solo, pero estamos hablando de temas también de legalidad y de legitimidad. ¿Qué tan legítima podría ser esa guerra, o qué tan legal podría ser? Y ahí los socios estratégicos en un escenario como el que mencionas, con grupos terroristas, ¿verdad?, con una serie de nexos de que se mueven en la región, que son complejos de entender, pero que también hay que resaltar que quienes participan de estos grupos, ¿verdad?, cuentan con una identificación muy importante, ¿verdad? Y ahora en estas manifestaciones, que ahí digamos es un tema que quisiéramos entrar, mencionabas que en el 79, ¿verdad?, mucho de la crítica que se le hace a los gobernantes iraníes por parte del estudiantado que se manifiesta es que estaban muy amigos de Occidente, ¿verdad? Curiosamente, en las manifestaciones del fin de semana, llevamos 3 días de manifestaciones en Teherán, la capital de Irán, donde después de que el gobierno iraní reconoce que por error derrumbó el avión ucraniano, son los estudiantes de las universidades públicas más importantes de Teherán quienes salen a las calles. Pero en el discurso hoy lo que están diciendo es, nos han dicho que el enemigo está afuera, que es Estados Unidos, y el enemigo está adentro, pidiendo la cabeza del ayatolá. Claro, muy complicado el tema porque de parte del régimen iraní se ha tratado de islamizar las universidades. Y ha habido una respuesta por parte de los estudiantes en términos de mantener las universidades, digamos, a salvo de diversas ideologías y más bien de los hechos objetivos. Bueno, el tema acá es que hay 2 hechos que a mí me parecen muy importantes, que ya los mencionaste, pero de recordar. Uno es qué hubiera pasado si hubieran muerto tropas en los bombardeos que hizo Irán. Tropas estadounidenses. Me parece que eso lo hubiera cambiado todo, ¿verdad? Hubiera cambiado la respuesta estadounidense, hubiera cambiado el discurso demócrata, porque hubieran tenido que apoyar sin duda la posición del presidente de los Estados Unidos. Los demócratas fueron, se manejaron muy bien diplomáticamente en sus primeras intervenciones. Incluso Biden lo que dijo, bueno, es echar una chispa, es como echar una chispa en un cartucho de dinamita. Lo había dicho Georges Broudet en tiempo de la Revolución Francesa para explicarla posteriormente, cuando decía que solo faltaba una chispa para encender la revuelta. Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque si uno recuerda en Túnez, cuando las primaveras árabes en 2011, es una revolución que nace a partir de un vendedor ambulante que está vendiendo sus verduras y sus cosas. De un momento a otro llega la guardia, lo reprime, se lleva sus cosas, él se asusta, termina rociándose querosén, se incendia,
la gente toma un video, recordemos que Túnez es posiblemente de los países de África el que tiene más conectividad, el que tiene más redes sociales, y de un momento a otro estamos viendo en las redes sociales, por todas partes, la represión del régimen y un muchacho, digamos, que decide quitarse la vida preocupado por esa situación. Y eso hace que en cuestión de 1 o 2 días el régimen caiga, ¿verdad? Bueno, en Irán lo que estamos viendo es, por una parte, las manifestaciones de estudiantes que sienten que su régimen mintió inicialmente porque dijeron que no eran culpables de la caída del avión en donde murieron, yo tengo los datos acá, 82 iraníes, 47%, 67 canadienses, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes, 3 británicos. Simplemente dar el dato porque involucra a diversas naciones que están haciendo manifestaciones y que han pedido una investigación. Y que el régimen después diga, bueno, sí fue un error. Deja en la gente muchísimas dudas. Y es lo que los estudiantes en las manifestaciones que se están haciendo ahora están más bien pidiendo la caída del régimen. Y eso no se veía muy frecuentemente, aunque antes, digamos, de la muerte de Soleimani, ya habían habido algunas manifestaciones contra el régimen, pero tan fuertes como pedir la salida del ayatolá, que renuncie, que se vaya, ¿verdad? Porque mintió, me parece que le alzó el y ahí, Percy, yo agregaría también a un tema importante, y ha sido la respuesta de las fuerzas, ¿verdad? De los militares. Estas manifestaciones no han sido contenidas de forma, digamos, ni violenta ni masiva, porque no olvidemos que el año pasado tuvimos más de 1.500 muertos en las manifestaciones por la situación que está viviendo. O sea, no hay que olvidar, y para los amigos que nos acompañan, que Irán está en una situación, digamos, compleja interna, ¿verdad? Estamos hablando de altas tasas de desempleo, una economía, ¿verdad?, que no ha venido dando las respuestas a nivel de... Más sanciones. A nivel social, hay más sanciones por parte de las potencias, es decir, la situación interna a nivel social estaba bastante convulsa y la forma en que el régimen venía reprimiendo era bastante fuerte. Algunos medios hablan de, como decía, a 1.500 personas, digamos, fallecidas. Pero que estas manifestaciones, que llevamos ya 3 días de manifestaciones, hasta el momento no han sido, digamos, contenidas a la fuerza. Y eso demuestra que también el régimen está en una situación, digamos, compleja y delicada. Y que eso me lleva un poco a que algunos amigos nos preguntan en Facebook, precisamente si esto, digamos, va a tener alguna escalada o el conflicto se va a volver, digamos, mundial ¿verdad?, o con mayores repercusiones. Yo creo que por lo menos, si es mi criterio personal, con la información que tenemos y al día de hoy es muy probable que no, ¿verdad? O sea, es decir, la situación se mantendrá como lo tenemos, pero no le veo, digamos, una escalada mayor. Incluso ya en la reunión de Putin con Erdogan en Turquía llaman, ¿verdad?, a mantener la calma en Libia, a bajar el nivel de tensión en Irán, ¿verdad? Es decir, estamos llamando un poco a la cordura, sin olvidar también que hay proyectos, ¿verdad?, millonarios entre Rusia y China en la región, por lo que aumenten la escalada, digamos, en el conflicto no es, digamos, de bien para un tema de inversión, ¿verdad?, en términos de negocio internacional. Sí. Pero sí es importante, digamos, acá también mencionar que no tenemos potencias enfrentándose, ¿verdad? O sea, en este momento pareciera una situación más entre Estados Unidos e Irán, y que en el caso estadounidense pareciera que ya ha venido, digamos, bajando un poco digamos, el nivel de tensión. Ahora, ha sido, digamos, interesante, ¿verdad?, la posición que se viene cuestionando fuertemente de parte de Estados Unidos por el derribo del avión y las pruebas. Pero no hay que olvidar que en la época después de la revolución, Estados Unidos había derribado un avión con iraníes, con más de 200 pasajeros iraníes. Sí, es que eso también fue por error. Ha ido y venido, ¿verdad? Hace 6 meses se hablaba digamos, del ataque a varios barcos petroleros por parte de Irán, ¿verdad? Se ha hablado también de algunas refinerías en Arabia Saudita que probablemente fueron los hutíes de Yemen con financiamiento de Al-Quds, ¿verdad? Instruidos probablemente por Soleimani hacia ese bombardeo de una
de un campo petrolero y no sabemos, digamos, el impacto que eso pueda tener en la economía mundial si fuera una costumbre estar bombardeando campos, ¿verdad? Si eso lo hicieran. Bueno, efectivamente, no va a haber tercera guerra mundial, no va a haber una tercera guerra del Golfo, podríamos estar muy largo de eso, podría ser el escenario, digamos, en última instancia, en última ratio que se genere, pero todo parece indicar que está moderada la relación en este momento entre Irán y Estados Unidos. Y algo con ese punto, Percy, perdón que te interrumpa ahí, pero precisamente creo que la famosa tercera guerra del Golfo, o bien la situación con escalada en el caso de Estados Unidos, porque digamos, yo la veo también improbable, y coincido con vos de que es probable que, digamos, por lo menos en este año, en el 2020, no lleguemos a ello. Porque el discurso del presidente Trump en campaña electoral para este primer mandato fue que él iba a terminar las guerras. Y ahora entonces yo me preguntaría, ¿verdad? Y ahí le dejo la pregunta también a los amigos para que nos comenten en Facebook, ¿cómo un presidente que llega al poder diciendo que va a terminar las guerras en pleno año electoral mete a los Estados Unidos en una nueva? Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí el presidente Trump va a tener que lidiar ahora con temas internos, por supuesto sin descuidar la política internacional, pero estamos en un periodo de campaña. Y estamos en un periodo donde el presidente, si bien es cierto, ha estado bajo la lupa, ¿verdad?, pública por su forma particular de ejercer la presidencia, con más razón lo va a hacer en este periodo electoral. Sí. Y otra cosa que decías que me parece importante resaltar es lo de la guerra en Libia. Es decir, la guerra en Libia no es gratuita. Es decir, si bien a la salida de Gaddafi en 2011 se generan una serie de disturbios y clanes enfrentados entre sí, también hay que entender que ha sido alimentado por las potencias tras la salida de Occidente de Libia. Rusia particularmente tiene intereses en los hidrocarburos que puedan existir en Libia. También lo hemos dicho, no sé si te recuerdas cuando Rusia invadió la península de Crimea, que era de Ucrania, los europeos inicialmente se fueron encima de Rusia hasta que Rusia indicó que si seguían iba a cortar el suministro de gas a Europa. Salvo España, creo que el resto de Europa depende del gas ruso, y depende para todo, para la luz, para la calefacción, ¿verdad? Para muchísimas de sus máquinas dependen del gas ruso. Entonces, y si yo recuerdo fue en invierno. Exactamente. Y recuerdo a Angela Merkel decir, bueno, no podemos seguir presionando hasta que tengamos una solución a este problema del gas. Y ellos se idearon buscar a través del Mediterráneo, ¿verdad? Ya no de Rusia, no a través del Mediterráneo, una nueva fuente que les diera el gas. Y es precisamente lo que los israelíes han estado trabajando en el mar Mediterráneo Oriental, frente a Haifa, la tercera ciudad más poblada de Israel. Ahí se creó una plataforma gigantesca que se llama Leviatán, que ya empezó a bombear gas a Egipto y a Jordania, pero que ese gasoducto pasa frente a las costas de Turquía, bueno, pasan por Chipre, las costas de Turquía, pasan por Grecia y por Italia y entran a Europa. Ahí estaría, digamos, la solución para que los europeos, si el día de mañana tienen que presionar a Rusia, pues lo hagan, ¿verdad? Porque a veces hay que presionar cuando se hace una invasión de una región y nadie dice nada, y todo el mundo calladito, y fue la invasión de una región de un país soberano, a un país soberano. Claro, pero eso también nos demuestra precisamente cómo el petróleo ha sido el elemento estratégico, el elemento de poder en una región que es rica en petróleo, ¿verdad? Es una de las regiones más ricas en petróleo, en gas, y esto precisamente ha hecho que las monarquías tengan petróleo y que tengan por ende poder y tengan ingresos. Las petromonarquías. Las petromonarquías, exacto. Sí. Y eso ha hecho entonces que la región, ¿verdad?, precisamente empiece a mover ciertas fichas, empecemos a encontrar reuniones como las que tenía Soleimani con Arabia Saudita, con Irak, con Emiratos Árabes, es decir, empezaba a mover ciertos elementos en la región, a pesar de que con algunos no eran, los grupos no eran los más amigos y los más aliados, pero que en términos de
de poder en términos del manejo de este recurso era estratégico. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, me llamó mucho la atención, lo tengo acá, una noticia que da El País, es un recuadro que pone tuitear en persa, y es que el presidente de Estados Unidos empezó a tuitear en persa, ¿verdad? Obviamente no puede usar las mayúsculas, ¿verdad? Sino que es el idioma en donde él invita, dice, no maten a sus manifestantes. Es lo que él empezó a tutear. Pero, y esto me llama mucho la atención, Mark Hamill, el actor que interpreta a Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, también tuiteó y le dice al presidente, bueno, por favor ignoren el hecho de que Trump les ha prohibido la entrada a Estados Unidos y amenazado con bombardear sus sitios culturales. Una noticia interesante, ¿verdad? En todo esto. Bien. Y que demuestra de alguna forma también algunos elementos, vamos a ver, algunos elementos históricos en referencia que para aquellos que digamos que recordarán estos casos, les resultan simbólicos. El caso de que el presidente diga que va a bombardear 52 objetivos, ¿verdad? Haciendo alusión a digamos, a la situación de toda digamos, de la revolución. Y la respuesta de Irán es que ellos no olvidan los 290, que son los muertos, ¿verdad? Precisamente del avión que se derrumbó. Sí. Es decir, dentro de esta misma dinámica, dentro de esta misma retórica, diplomacia digital, ¿verdad? Porque prácticamente es uno de los elementos que vienen manejando, encontramos elementos donde los discursos, los mismos líderes políticos se están, digamos, conversando. Pero ahí mencionabas algo de que es precisamente el tema de los gasoductos y los oleoductos, ¿verdad? Y cómo ha sido el elemento que ha permitido a estos, digamos, a estos regímenes mantenerse en el poder. Y ahí nos hacen una pregunta precisamente si por ejemplo, que durante la crisis del 2018 el volumen de negocios se derrumbó en un 21% aproximadamente, que si nosotros estimamos que este conflicto va, digamos, a ir en aumento y que qué va a pasar en materia de inversión o de flujos de negocios y que si hay algún impacto para nuestro país, hay algún efecto colateral. Yo por lo menos en un otro medio la semana pasada decía que el precio del petróleo en el momento del bombardeo, el 3 de enero, aumentó prácticamente un 4%, pero unas horas después ya se había estabilizado, ¿verdad? Que el impacto, digamos, más directo que podríamos, digamos, nosotros encontrar es a nivel de petróleo, ¿verdad? De un aumento del precio del petróleo, dado que la economía depende, digamos, de ello para tema de transportes, insumos, etcétera, lo cual sí podría terminar encareciendo los productos y la dinámica, digamos, comercial como tal, pero que el precio ha estado, digamos, estable, se ha mantenido estable, por lo que, digamos, el impacto por el momento no ha sido mayor. En el caso de Costa Rica, al ser un país que depende de la inversión estadounidense, que depende, digamos, de nuestro mayor flujo de turistas son estadounidenses, la mayor inversión que recibimos es estadounidense, nuestro principal mercado de exportaciones, por supuesto que en una situación de una guerra, una escalada en una guerra con un conflicto ya con dimensiones mundiales, sí podríamos tener un impacto, ¿verdad? Mientras el mundo estaría en una guerra, y llamémosla guerra mundial entre comillas, por supuesto que digamos, tendríamos un impacto, pero en este momento con las condiciones por lo menos pareciera, digamos, de que no. Sin embargo, hay que esperar cómo se desarrolle también digamos, desde la campaña, pero creo que ya un poco habíamos mencionado en la conversación que por lo menos nosotros no vemos de que esto vaya a aumentar en términos de la escalada. No va a aumentar. El presidente, el ministro de la presidencia de Costa Rica, Víctor Morales Mora, informó en algún momento de que, bueno, nuestro país es dependiente de las crisis internacionales del petróleo, todavía hoy. De manera que no se prevé por el momento una crisis en ese sentido. Donde sí se está haciendo, digamos, donde sí hay afectaciones directas es en el Medio Oriente y en Irán, y en Irak, sobre todo por los inversionistas. Es decir, después de que Irán firmara el pacto nuclear en la administración Obama, muchos inversionistas, tanto estadounidenses como europeos, alemanes en su mayoría, empezaron a comprar áreas en las zonas francas para instalar ahí sus empresas de energía, empresas de diversa naturaleza, de construcción, de servicios, etc. Y han hecho inversiones millonarias.
cuando Trump decide atacar a Soleimani y se activan las alertas y los consulados empiezan a pedir que sus nacionales salgan de Irak y por supuesto de Irán, esas inversiones quedan paralizadas, ¿verdad? Son inversiones en donde se han dado préstamos por parte de organismos internacionales, por parte de bancos internacionales que han financiado ese tipo de inversión en Irán y que han financiado inversión en Irak. Y aquí lamentablemente al final siempre pierde la población, ¿verdad? Es decir, en este juego de las potencias la población vuelve a perder, porque eran inversiones importantes. De alguna manera, las inversiones son las que mueven el comercio. Bueno, vos sos el especialista en ese campo, pero hay una afectación por parte de los contratistas de esa zona. Y que sea curiosamente la muerte de un contratista norteamericano a finales de diciembre, ¿verdad? Lo que ocasionara todo esto, pues también nos da un indicador de que no solo es la inversión per se, sino pues el interés de las grandes potencias en todo. Sí, aquí Alex nos menciona que la forma en que en Irán y en Medio Oriente contemplan la guerra es muy distinta a la nuestra en términos de guerras mundiales, ¿verdad? Y que al jurar los iraníes venganza, ellos van a tener la capacidad de esperar el momento y el lugar adecuado para hacer, digamos, un ataque, digamos, más fuerte a los Estados Unidos. Dice que, y da dos ejemplos, en el 92, luego del asesinato del secretario general de Hezbollah, los iraníes contestaron con un coche bomba que mató a 29 personas en la embajada de Israel en Buenos Aires. Y en el 2002 asesinaron a un científico nuclear iraní, que fue la venganza, que un mes después atacaron diplomáticos israelíes en Georgia, en India, y que no nos asustemos si en los próximos meses Irán se mueve nuevamente. Yo, digamos, coincido con Alex en la concepción de que precisamente la visión o la forma en que ven, digamos, la guerra en Irán es diferente a la nuestra, y más que Irán como país, como territorio, pensaría más también en los grupos radicales, en los grupos terroristas, que es un elemento que hemos venido analizando, sí. Pero que en el caso particular de Irán como Estado, aunque podría ser, yo no descarto esa posibilidad que señala Alex, sí creo que la situación interna va a hacer que el régimen también vuelva otra vez a remozar, ¿verdad? Y a pensar muy bien, digamos, las situaciones digamos, las acciones que va a ir ejecutando. Sí, no vamos a ver una escalada entre estados, pero sí vamos a ver a las células terroristas de Hezbollah en el Líbano, a los hutíes en Yemen, seguir generando, y a las diversas milicias en otros países, seguir generando una escalada de violencia, que es lo que hemos estado viendo, desgraciadamente. Hemos visto, digamos, los bombardeos desde la Franja de Gaza a Israel, que son no 22, sino a veces hasta cientos de misiles, ¿verdad?, los que se dirigen hacia Israel. Hemos visto eso y en los últimos 15, 20 años, y lo vamos a seguir observando, ¿verdad?, a partir del financiamiento que Irán pues ha dado a esos países. Y lo otro es que, y coincido con Alex, en el sentido de que ellos ven la forma, digamos, de venganza distinta. Ellos hablaban no de una contraofensiva, como se hablaría tal vez en países occidentales, sino de un tema de venganza. Recuerdo, por ejemplo, al Ayatollah Khomeini, cuando salió aquel famoso escritor inglés con los versos satánicos, ¿te acordás? Había publicado los versos satánicos, ¿no? Era un ataque, digamos, al Islam, y entonces Khomeini pone una fatua, la fetua. La fetua es como una obligación para todo musulmán de poner al servicio de la orden que está dando su capital económico, sus bienes y su vida, para cumplir, en ese caso, con la muerte del escritor. Entonces, Khomeini ordena la muerte del escritor, ¿verdad?, a partir de esta fetua, y prácticamente lo que dice es todo musulmán tiene que, chiita en este caso, ¿verdad?, tiene que buscar la muerte de él. Bueno, yo creo que haber izado la bandera roja en su mezquita tiene que ver con eso. Tarde o temprano, y ellos lo dijeron en algún momento, pues ellos buscarán su venganza. ¿Cómo lo van a hacer? Yo pienso que a través de las células terroristas,
¿verdad? Y sería terrible esperar un atentado terrorista como pasó en España, cuando el presidente Aznar apoyó a la coalición de países contra Saddam Hussein en el Golfo, precisamente planteando pues el apoyo de España a la coalición, y de repente faltaban 15 días para las elecciones entre Rajoy, que era oficialista del grupo de Aznar, del PP, y por parte del PSOE de Zapatero. Se pensaba que iba a ganar Rajoy, ¿verdad? Porque Aznar tenía muy buenos índices económicos y sociales, y de repente hay un atentado terrorista en el metro y la opinión pública cambia y deciden apoyar a Zapatero y no a Rajoy, y pierde el PP las elecciones. Por eso yo te decía, no sé, si hubieran habido muertes en las bases estadounidenses, la historia sería distinto, porque la gente tendería a apoyar a Trump al principio, después de un ataque terrorista, pero después comprendería pues que los puso también en una situación de vulnerabilidad. Pero bueno, definitivamente un tema que haría para más de un programa de una hora. Les invitamos a ustedes a acompañarnos durante esta semana en redes sociales con discusión sobre este y otros temas de su interés a nivel internacional, y de esta forma hemos llegado al final de este programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los posibles fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Agradecemos a nuestros patrocinadores, InRed Consulting y Iskandé Group, por el apoyo que realizan para que este espacio sea una realidad. También agradecemos a Gráfica Creativa por su apoyo en el diseño de la imagen gráfica, y especialmente a su director Diego Solano. También extendemos un particular agradecimiento a nuestra productora Gabriela Navarro y al equipo técnico que ha logrado esta transmisión. Nos despedimos. Les agradecemos, como siempre, su transmisión, y queda el programa en las redes sociales para poder ser observado posteriormente. Que estén bien, que tengan una linda semana, y les recordamos nuestra transmisión en Facebook Live a partir de las 9 de la mañana la próxima semana. Que pasen bien.